Bueno, vamos a empezar ahora con la charla de hoy sobre tips para instaladores de sistemas de video, de alarmas. Vamos a hablar en principio sobre los problemas que pueden suceder tanto en la puesta en marcha como en el service que se solicite. No es para un instalador que hace 10 años que instala muchas de las cosas que vamos a vamos a hablar acá. Por ahí ya las saben todas, algunas les puede decir, uy, mira, no me di cuenta, pero no es algo para que tomen, es más para el instalador que inicia o el instalador que por ahí empieza a dar sus primeros pasos en los sistemas de seguridad electrónica. Bueno, ante todo, mi nombre es Gustavo Magnífico, soy socio de RG Seguridad. Hace un tiempo que no venimos como de un mes, yo estuve, bueno, con algunas vacaciones y demás, pero ahora volvemos con este vivo que, como siempre, después lo van a tener en YouTube Music y en Spotify en modo de podcast, y también lo vamos a dejar acá como video, pero siempre en la parte de Spotify y demás se puede escuchar, y si bien por ahí podemos llegar a mostrar algún cablecito, en este caso alguna cosa, tratamos de que sea algo que sea más para escuchar que para ver. Cuando son para ver, lo que hacemos son más webinars, y ahí nos dedicamos a un tema en específico. Bueno, como les decía, no vamos a hablar de situaciones puntuales de un equipo. No, la marca tal requiere de, o la clave de usuario de tal, o para el problema con el panel de alarma tal, la solución es tal. No, vamos a ser más genérico. Cuestiones que muchas veces en lo que es la puesta en marcha o en el service podemos llegar a quedarnos teniendo que ir más de una vez al cliente porque no teníamos esto, porque no teníamos lo otro, o porque no nos dimos cuenta de hacer tal o cual cosa. Esto es fruto de la experiencia propia. Yo me tocó trabajar unos 10 años en terreno, y también de la experiencia que tenemos continuamente con instaladores, donde muchas veces les preguntamos, che, ¿hiciste tal o cual prueba? Ah, no. ¿Hiciste tal otra? Ah, no. O nos traen el producto, y esto, si bien ocurre mucho más en usuarios finales que en instaladores, también ocurre mucho en instaladores que nos traen productos que funcionan. Por ahí una cámara a probar, analógica, y funciona, y entonces voy a revisar el cableado, el balún, la fuente, esto, lo otro, y bueno, nada. Son viajes, viáticos, tiempo que se pueden ahorrar si se hacen las pruebas iniciales. Bueno, vamos a empezar con algunos sobre videoseguridad analógica. Hay un montón de cosas de videoseguridad analógica que aplican a videoseguridad IP, y van a ver que la búsqueda de la falla es más o menos parecida para cualquier sistema. Primero que nada, yo les voy a dar lo que creo o considero que tiene que estar en la caja de herramientas del instalador, más allá de las herramientas propias que pueden ser alicate, pinza de punta, no sé, un soldador, un pelacable, cinta aisladora, termocontraíble, bueno. Después hay una serie de elementos que vamos a recomendar que las tenga el instalador en su caja de herramientas, o en una caja aparte, por supuesto, porque todo esto no va a entrar en una caja de herramientas. Algunas para la reparación, otras para la prueba, y otras incluso que se las pueden en el momento, si están hablando de un service, vender al cliente y solucionar el problema, dejarle todo resuelto, y no tener que volver a hacer por ahí, no sé, un cambio de batería o un cambio de una pila. Entonces, bueno, tester o multímetro. El tester es fundamental de la caja de herramientas de todo instalador.
Después, una serie de elementos que nosotros utilizamos muchos, por ejemplo, puentes como este, que es un puente de conector plug macho, plug hembra, que nos va a permitir medir tensión con carga. Esto es importante. Muchas veces nos dicen, no, mira, la fuente la medí y mide 12 volt. Ah, qué bueno. ¿La mediste con carga? No. Ah, bueno. Medíla con carga porque una de las fallas típicas de las fuentes es que sin ningún tipo de carga pueden tirar 12 volt, pero cuando las exigimos se caen en tensión. Es decir, si nosotros medimos, por ejemplo, con el grabador digital conectado, con la cámara conectada, cuando tiene la exigencia de alimentar un dispositivo, la tensión cae y por ahí medimos y marca 7 volt, 6 volt, con lo cual el dispositivo no puede funcionar. Por eso este tipo de conectorcitos, que no es más que un plug hembra, un plug macho, entonces ¿qué hacemos? Sacamos el plug de la conexión de la cámara o de la conexión del grabador digital e intercalamos esto en el medio y medimos con el tester positivo o negativo en tensión continua. El tester medimos que siga entregando 12 volt con la carga. Si vemos que no entrega 12 volt con la carga, bueno, listo, problema de la fuente. Y acá otro de los productos que tenemos que tener es una fuente de alimentación con un plug universal o sin plug, pero tendríamos que tener plug universal por las dudas de que sean necesarios. Bueno, un cable BNC-BNC de ambos lados. Esto después, bueno, lo vamos a hablar para qué va a servir, pero esto es un patchcore BNC-BNC. Un patchcore RJ45-RJ45 también, que termina siendo importante. Tener una cámara genérica, una cámara cualquiera que podamos, o analógica pura, o que la podamos trasladar de tecnología con un pequeño joystick para hacer pruebas sabiendo que la cámara funciona, para no tener que andar desmontando la cámara del lugar. Bueno, ya vamos a ver algunas pruebas y está bueno tener esa posibilidad. Tener balones, tener un jueguito de balones o un cable que puede ser similar al que vimos antes con RG59, pero con balones. Si no le vendimos al cliente o no solemos vender monitores, bueno, tener un monitor, aunque sea uno de 12 pulgadas, nosotros vendemos creo que uno hasta de 10 pulgadas y media, bien chiquito, que viene con conexión HDMI, conexión VGA, para no tener que andar diciéndole al cliente, sobre todo en los lugares donde no instalamos un monitor o donde el cliente no le puso monitor al sistema, y si nos caemos sin un monitor y el equipo no conecta por red, nos volvemos locos, no podemos iniciar siquiera el service. Bueno, una notebook para muchas cuestiones de red que vamos a ver. Si el cliente en su casa no llega a tener, y si la tiene, la verdad que pedirle prestada la computadora para instalar esto, para empezar, no resulta ser algo muy profesional. Un probador de cables de red es un aparatito muy simple que se pone en cada punta del cable de red y podemos probar todos los pares del cable de red. Esto para la conexión del grabador digital al router o al switch. Después, bueno, para alarmas, yo algunas cuestiones que también les voy a recomendar por ahí es tener pilas, tener baterías, tener algún detector de movimiento, algún detector magnético, tipo muleto. Bueno, tener un disco rígido y algún disquito ahí usado, un SSD, aunque sea de 128, como para probar en caso de que querramos, porque es bastante. Puede pasar que conectemos el grabador digital y se venga abajo.
Bueno, ahí ya nos vamos a meter un poco saliendo de la caja de herramientas y de los elementos que vamos a recomendar para la puesta en marcha de los sistemas por la búsqueda de service. Para la búsqueda de problemas vamos a meternos un poco ya en los sistemas analógicos. Una problemática: no enciende el DVR. Bueno, acá es donde yo le digo usemos el puente de plug y vemos la fuente de alimentación. Si se cae a 9 volt, bueno, acá puede haber dos problemas. Uno puede ser que el disco rígido tenga un problema, que esté trabado, por ahí se cayó el DVR, el disco rígido se trabó y empieza a consumir en exceso el sistema, el grabador digital con el disco. Entonces, prueba 1, desconecto el disco rígido y veo si levanta el DVR. Eso como que es prueba típica en los sistemas de video. Desconectar el disco rígido para ver si la fuente se pone en 12 volt. Y prende el sistema, si está en 12 volt, y prende el sistema. Si vemos que con carga, sin el disco, le ponemos los 12 volt, bueno, la siguiente prueba que podemos hacer es ver si no hay un fallo en el propio conector. No lo vamos a poder resolver probablemente ahí, pero si le sacamos la tapa y vemos dónde entran los 12 volt, medir con el tester que esté entrando verdaderamente a la placa, porque le digo cosas que pueden pasar, que el DVR se haya, por ejemplo, caído al piso y se haya roto o desoldado el plug del grabador digital. Bueno, si vemos que la tensión se cae y el disco, con o sin disco, la tensión se cae, bueno, puede llegar a ser también problema de la fuente, ¿no? Vamos a medir la fuente sin carga, que se llama en vacío. Sí, la medimos y por ahí en vacío nos da 12 volt. Cuando le ponemos la carga del DVR se nos viene abajo. Bueno, como le digo, un problema puede ser el disco, otro problema podría ser el DVR y el otro problema es la fuente. Si tenemos una fuentecita aparte, intercambiamos fuente una vez sacado el disco y visto que el problema no era el disco, y levantamos el sistema. Si la fuente estuviese muy lejos, lo que tendríamos que verificar es que no haya un cableado demasiado prolongado. Esto pueden llegar a verificarlo si hay lugares donde por algún motivo la fuente quedó a 20, 30 metros y se prolongó el cable de alimentación con un pequeño con un cable de baja sección. La sección del cable es inversamente proporcional a la caída. Mientras más sección tiene el cable, menos caída de tensión va a haber en el recorrido del cable. Bueno, ahí pueden aumentar la sección del cable, idealmente poner, no sé, un cable 1,5 milímetros, de 2 milímetros, algo por el estilo, de 2,5, que sería la medida, 1,5, 2,5 serían las medidas, porque por ahí le pusimos un cablecito de 0,25 milímetros, 0,5 milímetros, que es el de la fuente. Si prolongamos con eso, por ahí la caída está en ese recorrido de cable. Una solución podría ser ahí aumentar la sección. La otra es, bueno, buscar la alimentación local, ya sea acercando con un alargue o algo por el estilo, para que tengamos la alimentación más próxima al DVR. Esto no es común en una casa o en un comercio donde enchufamos en una zapatilla al lado del DVR, pero sí puede ser común en una industria donde por ahí nos piden poner el grabador digital en un rack en alguna altura, en algún lugar donde no tenemos el toma próximo, y pusimos el toma por ahí a 30, 40 metros y el grabador digital quedó en otra posición más alejado y con un cableado muy fino. Bueno, otro problema típico, digamos, verificamos fuente, disco, DVR, cableado, plug, demás, determinamos que el DVR ahora enciende por el problema que hayamos determinado o hayamos solucionado. Un problema típico es hay un canal que no funciona. Por ejemplo, se me apagó la cámara 1. Bueno, ahí lo primero que no deberían hacer es pensar que se quemó la cámara, sacar la cámara y llevar la cámara a service.
porque muchas veces hay un montón de otros factores y eso no soluciona el problema, que es lo que yo les digo, que a veces vienen acá con la cámara y nos dicen, no, la cámara no funciona. Esto es más situación del usuario que por ahí no quiere pagar un service y se las quiere rebuscar él y dice, che, la cámara no funciona, voy a llevarla a reparar, que hoy la mayoría de las cámaras que son de muy bajo costo, la verdad, no se repara ninguna. Nosotros, por ejemplo, si es un producto en garantía, sí, lo vamos a revisar y todo, pero fuera de garantía ya casi como que no, le decimos al cliente, mirá, esto no se repara, salvo que sea un domo, una cámara muy cara, pero hablamos de una cámara analógica de la simple de 25.000 pesos, no vale la pena la reparación si el producto ya está fuera de garantía y cumplió su vida útil. Pero bueno, digamos, ¿qué podemos hacer acá? Primero, verificar que el DVR no tenga el canal quemado. Esto puede pasar. Alguna sobretensión, algún problema con algún componente, un vicio oculto en el grabador digital, deja de funcionar un conector del grabador digital. Bueno, intercambiemos. La cámara 1 dejó de andar, la cámara 2 sabemos que funciona, conmutamos y ahí decimos, che, bueno, ahora la cámara 1 que andaba en la posición 1 la conecto en la 2, no anda, y la cámara 2 que no andaba en la 1 la puse en la 1 y en la 1 anda. Listo, es el canal que está quemado. Ahí, bueno, si tenemos otros canales disponibles, bueno, la cámara 2 la llevaremos al 8, al 9, si no tenemos lugares disponibles, si es un grabador de 16 y tiene 10 cámaras, bueno, la ponemos en el 11. Después la verdad que la otra es, si está en garantía, bueno, hacer uso de la garantía, y si no está en garantía, llevarlo. Es bastante difícil poder reparar ese tipo de fallas con el nivel de integración que tienen los equipos, pero bueno, depende del valor del equipo y todo, si vale la pena o no, o lo pueden hacer o no. Otra situación, digamos, bueno, intercambiamos, si no, la cámara 1 no andaba en el 2, lo pongo en el 1 y no anda en el 1, y la del 1 la pongo en el 2 anda, bueno, listo, el cable de la cámara 2 no funciona. Entonces, como que ya sabemos que hay un problema. Desde el conector hasta la cámara, incluida la cámara, podría ser el problema. Acá la recomendación nuestra es, bueno, primero verificar que a la cámara le llegue tensión con la carga de la cámara. Ahí, de nuevo, nos vamos con el conectorcito, plug, sacamos, medimos con el tester y vemos si llegan los 12 volts. Supongamos que no llegan los 12 volts, bueno, puede ser un problema en el recorrido del cable. Ya vemos que el UTP tiene 4 pares y que nosotros usualmente podemos llegar a usar un par o 2 pares, depende de la distancia, para la alimentación. Acá sucede lo mismo que les decía antes, mientras más sección tiene el cable, más capacidad de conducción tiene, menos caída de tensión en el recorrido hay. Entonces, si nosotros conectamos un par, bueno, puede pasar que ese par se haya cortado si tenemos 0. Ahora, si con carga tenemos 10, puede ser que caiga la tensión porque la sección del cable no da, entonces podemos usar otro par más o hasta 3 pares. Si estamos usando uno para video, nos quedan hasta 3 pares para la alimentación. Para verificar la cámara, bueno, y separarnos de la fuente y separarnos de la probabilidad de falla de todo el recorrido de cable, lo que podemos hacer fácilmente es agarrar la cámara, la sacamos y con el cablecito que hoy les mencionaba de 1 metro y con la fuente que tenemos la alimentamos localmente la cámara y ahí como que nos independizamos de todo el recorrido de cable. Otra cosa que podemos hacer para saber si el problema lo tenemos en el cableado es cortocircuitamos en un extremo, sacando la alimentación, separando el cableado de todo tipo de alimentación, cortocircuitamos un extremo, por ejemplo vemos cable naranja, naranja blanco, los cortocircuitamos, nos vamos a la otra punta, medimos continuidad.
el tester tiene una posición que es continuidad y una que es la continuidad con un pitido que es con medir el 0 ohm, digamos, pero con un pitido para no tener que andar mirando en el cable. Entonces pusimos el tester, cortocircuitamos de un lugar, medimos, pitido. Liberamos el cortocircuito, medimos, circuito abierto. Significa que el recorrido del cable está bien. Le digo estos dos pasos porque puede pasar que ustedes digan, che, cortocircuité, medí y me da pitido, me da continuidad. Ah, bueno, está perfecto. Pero por ahí el cortocircuito es otro cable el que estamos midiendo, o el cortocircuito está en la mitad del cableado porque el cable se machucó todo y se cortocircuitó. Lo cual hace que también deje de funcionar la cámara. Por eso es las dos estadías, ¿no? La de circuito abierto, circuito cerrado, y tiene que reproducirse las dos situaciones. Bueno, ¿alguna otra situación que podemos verificar? Si llega menos tensión por el recorrido, la primera y mejor solución es el de usar más pares para que podamos tener menor caída de tensión. La menos recomendable de la solución, y esto no les va a pasar en 20-30 metros, en 20, 30, 40 metros, hasta con un par solo les va a llegar los 12 volt. Pero si están hablando de 80, 90, 100 metros y el cable es un cable de cobre medio, tipo cobre aluminio, bueno, puede pasar de que tengan una caída de tensión interesante en el camino, que le lleguen 7, 8 volt. Bueno, ahí lo que tendrán que ver es como posibilidad y alternativa, que no es la más recomendable porque lo mejor es tener energía centralizada, es poner una fuente cercana y alimentar la cámara con todo lo que implica, que por ahí tenemos que poner un cable canal, que por ahí la fuente no queda bien con el cable colgando y demás. Bueno, poner una fuente local en el lugar, por supuesto que si no, la otra es tirar un cable nuevo de punta a punta si el cable está cortado o si la caída de tensión es tal que no permite llegar. Hay soluciones, por ejemplo, nosotros vendemos fuentes de 15 volt y vendemos unos balones que tienen un regulador en la llegada, en el que va la cámara. Entonces salen 15 volt, caen 2, 3 en el camino y el regulador lo regula en 12. Incluso se le puede poner una fuente de 24 volt, hasta 24 volt. Caen en el camino 10 volt y van a llegar el 14, pero no le va a dar 14 a la cámara. Va a regular y lo va a dejar en 12 volts. Bueno, esto es alguna de los temas con hay un canal que no funciona o hay una cámara que no funciona. Otra situación que puede ser es que la cámara de noche no funciona. Esto pasaba más antes, que los LED infrarrojos consumían bastante, pero ahora puede empezar a pasar también que los LED de visión full color, de luz visible, también tienen un poquito más de consumo. Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer, nosotros fuimos de día a hacer el service y nos dicen de noche no funciona, o le ponemos una cinta o algo al sensor de infrarrojo, vemos tapando que los iluminadores infrarrojos o de luz visible enciendan, y ahí medimos con nuestro conectorcito plug macho, plug hembra, medimos cómo está la tensión con la carga y con los LED encendidos. Bueno, acá de nuevo podemos poner estos balones que tienen regulador de tensión y cambiar la fuente por una fuente de mayor tensión, y acá fíjense que esa fuente esté alimentando solo eso, porque a veces pasa que esas fuentes tienen un puente para alimentar otras cosas, pero si estamos alimentando otro dispositivo que no tiene el regulador en la llegada, le van a llegar 24 volt a otra cámara y la pueden quemar. Tengan en cuenta esto en el caso de utilizar estos balones que nosotros los vendemos como de video y alimentación y tienen un regulador de tensión en el lado de la cámara. Bueno, la otra es
También saquen la cámara, pruébenla con el cablecito a 1 metro de distancia y vean si se solucionan estos problemas tapando el sensor para que enciendan los LED y también determinar de esta manera si el problema es en el recorrido del cable, cuya solución, como les digo, puede ser o tomar alimentación local o poner uno de estos, utilizar más pares si el problema es una caída de tensión por la sección, o usar estos balones. Bien, otra situación que se presenta puede ser no graba el DVR. Bueno, nada, verificar que el DVR esté en formato de grabación, por supuesto, ir a la configuración. Otra situación puede ser que el disco no esté funcionando. Bueno, verificar y formatear el disco, preguntando previamente al cliente si lo que está en el disco lo podemos borrar, porque por ahí nos dice, no, pasó algo hace 4 días, bueno, entraremos con una... y dejó de grabar. Bueno, entraremos con un pendrive, le bajaremos lo que tiene que bajar, luego del formateo, y luego formatear, y la otra es usar el disquito amuleto que hayamos llevado para ver si el problema no es el disco. Otro problema típico es el DVR no conecta con internet, lo dejé de ver por el celular, alguna situación por el estilo. Bueno, ahí primero que nada verificar el cable de red. Para eso podemos tener nosotros si tenemos el probador, perfecto, probamos extremo a extremo el cable de red que esté funcionando correctamente, vemos los LED, hay un LED verde, un LED ámbar, el de ámbar titila normalmente, que haya tanto en el lado router como en el lado del DVR. Eliminemos dispositivos intermedios. Si tenemos que el DVR se conecte a un switch y que del switch va al router, conectemos directamente al router. La notebook es algo recomendable de llevar. Si tenemos ahí la dirección IP en la que está el DVR, lo verificamos en la configuración. Puede pasar que en el medio hayan pasado un montón de cosas. Por ejemplo, el cliente cambió el servicio de internet y no te lo dice. Bueno, ahí siempre hay que preguntar todo este tipo de cosas para evitar ese problema. Bueno, ahí saludamos a la gente de Serviar La Plata que nos está saludando. Y bueno, la otra, tirar, una vez que nos conectamos, vimos cuál es, conectamos nuestra notebook a la red del cliente, vimos cuál es la red y vemos que está en el segmento, digamos, que no es que esa... vemos cómo lo hacemos. Bueno, nosotros nos conectamos a la red. Nuestra notebook la ponemos en DHCP para que tome el formato de conexión DHCP para que tome todos la configuración de red del cliente y nos asigna dinámicamente una IP. Ponemos el comando cmd, nos tira ahí la pantalla de OS, ipconfig. Cuando hacemos eso nos tira todos los datos de red de la red del cliente. Poner, por ejemplo, que la dirección IP es 192.168.1.94. Bueno, y subred 255.255.255.0. Y después gateway 192.168.1.1. Bueno, perfecto. Vamos al grabador digital y está en el mismo gateway, la misma subred y la dirección IP por ahí es otra. Si lo tienen en DHCP y está desconectado, por ahí, bueno, una recomendación, ponerlo en una IP fija y como nosotros nos conectamos en la misma red con nuestra notebook y estamos en el mismo segmento, usamos un comando que se llama ping, P-I-N-G, espacio, la dirección IP del dispositivo al que queremos acceder, 192.168.1, no sé, si el DVR era 98, y vemos si nos responde. Fíjense ahí y lean toda la dirección, porque por ahí la dirección dice respuesta desde, si no encontró, nos responde de nuestra misma PC, la IP que habíamos visto antes.
fíjense bien eso porque puede ser que nos esté respondiendo mal desde nuestra propia PC. Si no, les va a decir, respondiendo de, ustedes tiraron el ping a la 192.168.1.98 y van a recibir una respuesta en un tiempo muy cortito, de unos milisegundos. Bueno, eso es para probar que el DVR esté en la red, esté conectado, porque pudo pasar, por ejemplo, no sé, que se fue a cualquier otra dirección IP, que el cliente cambió el servicio de internet, o que vino alguien y reconfiguró el router con alguna otra dirección o con algún otro segmento o algo, y nos quedamos fuera de la red con el grabador digital. Bueno, después, y acá ya va a depender de cada marca y de cada sistema, si nosotros, bueno, la marca X, tenemos el app de la marca X, tratar de levantarlo, el P2P, ver si conecta, ver si el cliente tiene todo configurado. Acá, bueno, ya sería marca por marca ver cómo es la situación. Como les decía al principio, acá más o menos vamos a tratar de ir más por lo físico y problemas generales, no problemas particulares de una marca. Algunas otras situaciones que yo les digo a veces las resuelvo y que me ha tocado, por ejemplo, en grabadores digitales, las claves. Si ustedes van a hacer un service de un sistema del que ustedes no fueron los instaladores y quieren entrar al grabador digital, no tengo la clave, problema recontra típico. Bueno, busquen a ver si en el instalador previo, en el manual, no dejó la clave. Busquen la clave por defecto, porque lamentablemente hay un montón de instaladores que dejan la clave por defecto. No conocen la clave por defecto, no quieren buscar en 2 millones de manuales. ChatGPT, les digo, les va a tirar un montón de respuestas bastante certeras sobre las claves por defecto y sobre las claves más utilizadas en los grabadores digitales. En algunas son los patrones y en otras son las claves por defecto que va a encontrar en infinidad de manuales que anden dando vuelta, siempre siendo precisos con la marca del equipo, ¿no? Bueno, después, si el sistema es IP, vamos a tener en el grabador digital todo más o menos lo mismo para las verificaciones de mediciones de tensiones del disco rígido, el ping, todo es más o menos lo mismo. Vamos a tener muy diferente de acuerdo al sistema que hayamos elegido. Si es un servidor con PoE, la asignación a las cámaras de las direcciones IP es automática desde el propio NVR. Si no fuese PoE y fuese un grabador NVR estándar que se conecta a un switch PoE y al switch PoE se conectan las cámaras, bueno, ahí ya desde lo físico, los probadores de red para las cámaras, ver que las cámaras también estén en el segmento. Ahí es importante tener lo que son los buscadores de cámaras del propio fabricante, IP Finder, IP Camera Finder, bueno, cualquiera, cada marca tiene uno que lo que hace, se llama medio sniffer, busca en la red todos los dispositivos IP que encuentre, que esto muchas veces lo hace el propio NVR, pero supongamos que no podemos entrar en NVR, tampoco vamos a poder entrar a las cámaras, bueno, se bajan del fabricante el buscador de cámaras y ahí les va a tirar un mapa de las cámaras que encuentre conectadas. Después nosotros, no sé, encontró 4 cámaras, el cliente nos dice tengo 7, bueno, habrá que ver cuáles son las que no encontró y ahí podemos hacer procesos similares de probar la cámara con 1 metro de cable, con un patch cord, en este caso, directo, no un patch cord, no el cableado total.
Acá ya la alimentación normalmente va en el mismo cableado, con lo cual no es algo que podamos medir. Pero bueno, esto con lo de cámaras IP. Voy a ir rápido a algunas cuestiones con alarmas, porque veo que el tiempo se me está yendo. Pero bueno, si a alguno le interesa alarmas, después profundizamos. Pero sí, la verdad que es todos. Se me va a ir media hora más hablando de alarmas y se va a complicar. Mejor vamos a hacerlo bien con alarmas después, porque ya video se me fue la media hora y pensé que lo iba a poder comprimir un poco más, pero es mucho las situaciones que hay con video y prácticamente ni hablamos de IP. Sí, mejor la semana que viene hacemos lo de alarmas, porque hoy ya se fue el tiempo de los vivos que hacemos normalmente de media hora. Si alguno tiene un montón de ideas, que seguro los instaladores un poco más antiguos van a tener un montón de otras ideas, pónganla ahí en comentarios o me la mandan a ventas@rgseguridad.com. Así yo después esto lo convierto en una nota en el blog nuestro, y bueno, nada, queda ahí como para que todo el mundo la pueda acceder. Y la semana que viene hacemos uno sobre alarmas, sobre posibles fallas y demás, y búsqueda de errores en alarmas, porque si no vamos a estar media hora más. Bueno, cualquier situación, consulta, no de soporte técnico, porque no soy yo el de soporte técnico, ya saben los canales de soporte a través de la página, pero cualquier situación que tengan más bien del tipo comercial, me pueden escribir a ventas@rgseguridad.com. Yo las veo todas, algunas las derivo a alguno de los 7 vendedores que tenemos, y si son de tipo administrativo, las derivaré con administración. Bueno, recuerden que esto después, seguramente entre mañana y pasado, lo subimos al podcast que tenemos en Spotify. Ahí pueden poner ARG Seguridad y les va a salir seguramente. O Seguridad Electrónica, porque el podcast se llama Seguridad Electrónica. Aprovechamos que estaba liberado ahí ese nombre, o por lo menos no había otro podcast de seguridad electrónica. Y lo mismo en YouTube o YouTube Premium. Si entran a nuestro canal, ARG Seguridad, van a ver que entre varias solapas hay una que es podcast, y ahí hay como 50 episodios. En Spotify debemos tener 25, un poquito menos, porque arrancamos bastante más tarde y no subimos episodios viejísimos, ¿no? Que por ahí ya habían sido pisados por avances tecnológicos o que no tenían razón de ser, de comentar nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos, los espero entonces la semana que viene, y vamos a hacer como la continuación de esta, la parte 2, con tips para puesta en marcha y para búsqueda de problemas o soluciones a problemas en alarmas, y probablemente metamos algo de control de acceso, alguna otra cosita por el estilo. Muchas gracias, chau chau.